Hola, hola, buenos días. La primera actividad del cuadernillo que vamos a trabajar es la de narraciones, en la cual habla sobre un cuento. Permítame un segundo. Habla sobre las narraciones, aprendizaje esperado, reconoce elementos de las narraciones, estado inicial, aparición del conflicto y resolución del conflicto. El cuento se llama La invitación de la señora araña. Pero para poder contestar la actividad que vienen las preguntas en la página siguiente, vamos a ver algunas de las cosas importantes aquí. Primero, el tema habla sobre las narraciones de la literatura mexicana. Los relatos tradicionales orales de la literatura mexicana son fábulas, leyendas o cuentos. En estas narraciones o trama tiene tres elementos: situación inicial, conflicto, desarrollo y desenlace final. En la situación inicial siempre se van a presentar los personajes, el lugar en donde se encuentran y la descripción del mismo. Aquí no hay nada más que saber quiénes son y cómo es el lugar en donde ellos se encuentran o donde se va a desarrollar la historia. En la segunda parte, que es el conflicto, el desarrollo, aquí hay un nudo o aquí hay un conflicto como tal, en la cual los personajes que en la parte del inicio se habían mencionado van a tener problemas, van a presentar situaciones que tienen que resolver. La situación se comienza a complejizar y esos problemas tendrán que enfrentarlos nuestros personajes principales. El desenlace final, bueno, aquí ya termina el conflicto, logran resolverlo, buscan una solución. Para poder escribir un cuento, para poder identificar en qué tiempo se encuentra, debemos de observar los verbos. Recuerden que los verbos son todas las acciones que nosotros realizamos o que algún objeto, animal o persona está realizando. Es decir, si yo digo amarillo, amarillo solamente me dice la descripción de un objeto o de alguna persona o de algún otro ser. Sin embargo, no me dice qué está haciendo. ¿Cómo voy a saber qué es un verbo? En su forma base debe de terminar en ar, er o ir. Ahorita vamos a ver más adelante. De hecho, la mayoría de las narraciones siempre se encuentran escritas en tiempo pasado. Pero para asegurarnos de esto, hay que saber cuándo están en tiempo pasado. Por lo cual les voy a pedir que, aparte de resolver las preguntas que vienen ahí en el cuadernillo, van a tener que subrayar todos los verbos que hay en el cuento de la araña. ¿Correcto? Entonces, en las narraciones se usan los verbos en pasado porque en estos tiempos refieren a acciones ocurridas antes del momento de que se habla. Pueden ser dos formas. Puede ser pretérito perfecto o pasado perfecto, o puede ser pretérito o imperfecto, o en ese caso copretérito. Ya lo habíamos mencionado en clases anteriores. El pasado perfecto me dice que son cosas que ya acabaron. Estamos 100% seguros que se acabó. Ejemplo, yo jugué o mis amigos jugaron. ¿Por qué? Porque estoy seguro que ellos terminaron de jugar. Yo vi cuando ellos terminaron de jugar. En cambio, el pretérito imperfecto o el copretérito son cosas que no sabemos si terminaron. Es decir, por ejemplo, si yo estaba ahí y vi que estaban jugando, pero yo me retiré, no sé si ellos terminaron la acción o no la terminaron. Por lo tanto, aquí yo puedo usar el copretérito. Mis compañeros jugaban. ¿Por qué? Porque yo no sé si terminaron de jugar o siguen jugando. Entonces mis compañeros jugaban durante el recreo. Pero en los dos casos se usan para hablar del pasado. Un dato curioso: cuando tú quieras saber si el verbo que estás observando está en pretérito o está en copretérito, sabiendo que está en pasado, claro, ¿verdad? Si está en copretérito, te vas a dar cuenta que solamente tienen dos terminaciones: ia o aba. Cuando terminan en er o ir, en copretérito sería ia o ias. Pero cuando termina en ar, su terminación será aba. ¿A qué me refiero con que terminen en er, ir o ar? En su forma base o su forma infinitiva, que es su forma principal, por ejemplo, comer, que termina en er, jugar, que termina en ar, reír, que termina en ir, no sé, correr, jugar, brincar, nadar.
todos terminan en su forma infinitiva en ar, er o ir. Entonces, por ejemplo, si yo utilizo el verbo jugar, termina en ar. Por lo tanto, su terminación sería aba. Entonces, o aban. Entonces vamos a terminar jugaba, jugaban o jugabas. Pero si tenemos un verbo que termina en er, por ejemplo, correr, termina en er. Y como recuerdas, er o ir terminan en ia o ias. En este caso sería correr. En copretérito sería corría. Yo corría, él corría, ustedes corrían. Cuidado con las diferentes formas en las que podemos encontrar el verbo, dependiendo en qué persona estamos hablando, ya sea primera, segunda, tercera, etcétera. Bueno, necesitarán toda esta información para poder contestar algunas de las preguntas que son las principales de la lectura. La invitación de la araña, déjame ver, aquí tengo el texto. Aquí está, la invitación de la señora araña. Entonces, recordemos, vamos a tener que subrayar todos los verbos que encontremos en la lectura para saber si están en presente, pasado o futuro. Ya por ahí les di algunos datos específicos sobre cómo saber si están en pasado y cómo saber si están en copretérito. Entonces, placer saludarlos. Que tengan una excelente mañana. Nos vemos. Nada más va a ser esta actividad por el momento. Cualquier cosa estamos al pendiente por el WhatsApp. Bye bye.